Bueno, Irene Mérez es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es coordinadora del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, APA, directora del programa de actualización en Psicoanálisis y Género, de APA, y coordinadora docente del Diplomado Interdisciplinario de Estudios de Género del Instituto de Altos Estudios en Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad de UCED, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Tiene entre sus obras los libros Género y Familia, Psicoanálisis y Género, Varones, Género y Subjetividad Masculina, Mujeres y Varones frente a la experiencia del dolor, y su último libro, Recomenzar, Amor y Poder después del divorcio. Empezamos muy bien con la presentación de Jackie Zavala. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero tengo que hacer una aclaración. Me ha costado mucho trabajo, así que tengo que decir que también soy doctora en psicología. No lo voy a dejar pasar así nomás, con todo lo que trabajé para esto. Bueno, un gusto estar aquí, agradezco mucho la invitación y querría compartir algunas reflexiones sobre temas de familia, sobre todo, digamos, lo que yo he podido entender y ver se basa en mi consulta privada, digamos, y en estudios pequeños, estudios cualitativos sistemáticos que llevamos adelante en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. En especial, yo hice un estudio sobre familias ensambladas para mi tesis doctoral, justamente. Empezaría a conversar con ustedes planteando lo que podemos entender como una paradoja aparente. Cuando yo comencé con el estudio de los ensamblajes, lo que se decía, lo que la bibliografía sobre el tema planteaba, era que los ensamblajes son una modalidad de organización familiar que son nuevos e innovadores, que tienen nuevos problemas y que, sin embargo, tienden a ser la familia tipo del futuro. Es decir, que de estar en una condición en algún sentido marginal o excéntrica, pasaban a ser centrales, lo que los norteamericanos nos llaman mainstream, ¿sí? En este momento yo les diría, tal vez de una forma algo provocadora, que las familias formadas por parejas homoparentales son también conservadoras y tradicionales. Han dejado de ser innovadoras, disruptivas, extraordinarias, para pasar a ser familias de algún modo conservadoras. ¿Por qué digo semejante cosa? ¿No? Que suena, yo reconozco, levemente disparatada. Lo planteo porque existe una tendencia contemporánea muy notable hacia la no constitución de pareja. Existe un proceso creciente de individuación que estimula, digamos, estimulado por las características del capitalismo tardío. Y que, así como en la modernidad existía una compulsión a emparejar que se expresaba en la frase hecha cada oveja con su pareja, en este momento existe una tendencia que tiende a no formar pareja. Y entonces estamos viendo que, por ejemplo, yo veo mucho en las consultas jóvenes mujeres de entre 35 y 45 años que consultan porque no logran hacer pareja. Y son mujeres que no tienen ninguna patología emocional severa y que son, en términos del mercado, sumamente vendibles. O sea, lindas, inteligentes, con dinero propio, estudios superiores, atractivas, y no son personas con perturbaciones graves, por lo cual me di cuenta que estaban en una tendencia social. Cuando empecé a buscar dónde estaban los hombres que correspondían generacionalmente a estas mujeres, en parte lo encontré en mi propia consulta, pero también me ayudaron estudios de una socióloga marroquí que por ahí algunos de ustedes conocen, que trabaja en Israel y en Estados Unidos, Eva Illouz. Ella lo que plantea es que así como estamos en una sociedad de mercado, una cultura de mercado, existe un mercado matrimonial y un mercado sexual. Y pregunta, ¿quiénes son aquellos que controlan estos mercados? A lo que responde que quienes controlan estos mercados son los varones
insertos en los trabajos corporativos, los que tienen, digamos, una calificación laboral elevada, aquellos a los que María Elena Wolf los llamaba "ay que vivos los ejecutivos". Bueno, estos varones, al parecer, en todo el mundo están controlando estos mercados, que están sumamente poblados de mujeres por el hecho de que las regulaciones tradicionales acerca de la cantidad femenina han caído absolutamente. Por lo tanto, hay una enorme oferta de acceso sexual a diversas cantidades de mujeres, que incluso hoy se logra a través de la internet, a través de, por ejemplo, páginas como Tinder, y estos varones disfrutan, siguiendo la tradicional prerrogativa masculina, de la sexualidad que hoy día es accesible, y entran muy, muy tarde en el mercado matrimonial, o tal vez nunca. Esto sucede, nos explica Iluz, por el hecho de que hoy día no es necesario para el posicionamiento social de los varones el formar una pareja conyugal. En tiempos premodernos, los varones necesitaban tener una esposa para ser respetables, para tener una descendencia legítima, pero además, como se trataba de matrimonios concertados en función del linaje, necesitaban la dote de las esposas para posicionarse económicamente. En este momento, nuestros ejecutivos no precisan una esposa. En general, nadie va a pensar que son gays, y si lo piensan, a nadie le va a importar. Es decir, que de alguna manera pueden permanecer solteros hasta edades muy avanzadas, cerca de los 50 años. En ese momento pueden emparejar con mujeres que son hasta 20 años menores que ellos, 20, 25 años menores que ellos, haciendo uso de una antigua prerrogativa patriarcal que no ha caducado en la posmodernidad, sino que por el contrario se ha hipertrofiado por estas cuestiones contradictorias que tienen los arreglos culturales. De modo que nos encontramos ante una tendencia que los franceses han llamado de mariage, que vendría a ser desmatrimonio, que tiene que ver con que la gente cada vez se casa menos. Al principio era que se casaban menos en cuanto a que establecían uniones por consenso y no pasaban por el arbitrio de la ley. Pero hoy en día directamente no forman pareja, es decir, no conviven. Y esta, digamos, es una situación que hace padecer bastante a las mujeres, mientras que los varones tienden a disfrutarla en general, ¿no? Por lo menos los varones que se caracterizan por lo que Robert Conner, un sociólogo australiano, ha llamado la masculinidad hegemónica, es decir, los machos alfa de la especie. Entonces, ¿quiénes son los actuales sostenes de la institución matrimonial? Las parejas del mismo sexo que aspiran a lograr lo que los sujetos hegemónicos han desdeñado. Si llegan ellos a reivindicar el valor del matrimonio, quieren lo que los otros ya no desean. Entonces encontramos con que estas jóvenes que no logran en muchos casos formar pareja, pasan a ser madres a título unipersonal, es decir, autoengendran su propia familia. Justamente creo que para no escandalizarnos hay que tener en cuenta que el deseo maternal que surgió a partir de la modernidad, porque digamos las madres premodernas más vale tenían una maternidad impuesta por la falta de anticoncepción y por la estrictez del dominio masculino. Por lo tanto, no había lo que se llama un deseo maternal. Como nos enseña Elisabeth Badinter, una socióloga francesa, la madre moderna fue una creación entre los siglos XVII y XVIII, se fue creando como figura cultural, ¿no es cierto? Entonces las madres modernas, aún inmersas en las uniones heterosexuales tradicionales, han deseado tener hijos a título individual, aunque los tuvieran con un padre reconocido. Esto se ve en muchos casos en las consultas, cuando una mujer joven o no tanto dice: yo sentí que me había llegado la hora de ser mamá. O sea que acá hay un deseo de ser bastante independizado de lo que es el vínculo con el partener, es decir, el partener parece aleatorio respecto de ese deseo de ser madre,
¿sí? Aún dentro del contexto de las uniones más tradicionales, conyugales, heterosexuales, con corresidencia, etcétera, ¿sí? De modo que hago esta salvedad para aclarar que estas madres, mujeres, digamos, que se transforman a sí mismas en madres y que autoengendran una familia, ya sea siguiendo adelante con un embarazo producto de una relación episódica, o buscando inseminarse, o adoptando un niño a título individual, no son sujetos particularmente narcisistas, sino que por el contrario, desde mi punto de vista, constituyen una especie de reservorio de vincularidad, en el sentido de que ellas, pese a todo, no desean estar solas, quieren tener, si no pueden tener una pareja, por lo menos quieren tener una familia, alguien a quien amar y a quien cuidar. Es decir, que por el contrario, son personas deseosas de un vínculo y en muchos casos tienen este hijo autocreado con la esperanza de que más adelante van a poder hacer una pareja estable y van a poder prohijar a la criatura en conjunto. Esta esperanza muchas veces no se realiza, pero no es por autosuficiencia narcisista, sino por simple y pura carencia de posibilidades que ellas caen en esta situación de autoengendrar la mínima expresión de familia posible, ¿no? Por eso les digo que no hay que apresurarse a calificarlas como narcisistas. Ya en la Edad Media, por ejemplo, había una polémica acerca de quién hacía los chicos. Y esa polémica fue la que se planteó entre ovistas y animaculistas. ¿Qué quiere decir esto que suena como cómico? Es decir, los ovistas eran los que decían que los chicos salían del óvulo y los animaculistas los que salían del animáculo, o sea, del espermatozoide. Lo que parece que no entra en la cabeza es la reproducción sexual. Y esto se debe a la hegemonía del narcisismo, que como ven no es posmoderno, sino que también existía en el medioevo. Estas son simplemente formas nuevas de vincularidad donde estas madres tienen al menos una criatura a la que amar, ¿sí? Otra de las tendencias contemporáneas es la que nos muestran los DINKs. DINKs es una expresión anglosajona que se refiere a Double Income, No Kids, o sea, doble sueldo, no niños. Son parejas que optan de forma voluntaria por no tener hijos, que prefieren no tenerlos. Y es una tendencia incipiente. Hasta hace poco tiempo era un impensable. Quienes no tenían hijos estando en pareja era porque tenían algún problema de fertilidad, pero no había una opción voluntaria pensable de no tener hijos. Es una tendencia minoritaria, pero en ascenso, y tiene que ver, por un lado, con la inestabilidad de la vida posmoderna. Zygmunt Bauman nos ha hablado de la modernidad líquida. Yo creo que es cierto, no es una buena metáfora, pero yo haría una especie de broma diciendo que el problema acá es la iliquidez, no la liquidez. Es decir, que el temor es a las oscilaciones del empleo, del trabajo, el miedo a cargarse de responsabilidades ante una vida incierta, y también el hecho de que hay muchos satisfactores disponibles, la posibilidad de comprar, la posibilidad de viajar que tienen las parejas, atrae a muchas personas que buscan evitar responsabilidades y disfrutar de la vida de otra manera. Es decir, el ancestral imperativo de crecer y multiplicados ha quedado obsoleto en un mundo superpoblado y por lo tanto esta es una tendencia que nuevamente se advierte, ¿no? La contrafigura de la soledad la he encontrado en este estudio del que les hablaba al principio, en lo que podríamos llamar los ensamblajes superpoblados, o de otra manera, familias ensambladas complejas, las que se llaman comúnmente los tuyos, los míos, los nuestros. Es decir, habitualmente empiezan con los tuyos y los míos, cuando el varón, de forma excepcional, pero cada vez menos rara, aporta al nuevo hogar algún hijo que vive con él. Y entonces hay hijos de dos procedencias,
donde coexisten dos culturas diferentes, dos culturas familiares diferentes y lazos de lealtad preexistentes, muchas veces contradictorios, que generan una elevadísima conflictividad en estos núcleos familiares, donde en general las mujeres resienten lo que consideran un trato diferencial que los varones le otorgan a los hijos de ellas, que son a la vez hijos de otro hombre, con el cual el nuevo marido rivaliza, y el trato preferencial que otorgan a sus propios hijos a los que defienden. Como en general en los hogares los varones tienen más poder que las mujeres, porque en la mayor parte de los casos tienen un mayor ingreso, y aun cuando no tienen un mayor ingreso, gozan del prestigio tradicional atribuido ilusoriamente a la masculinidad, los varones están en mejores condiciones de defender la posición de sus hijos frente a una eventual discriminación por parte de la madre afín, mientras que las mujeres se encuentran en ese aspecto en desventaja por el momento, ¿no es cierto? Estos son procesos fluidos que van cambiando con el paso de las generaciones. Entonces allí es cuando se convoca algún nuestro, o sea, se busca un embarazo que trate de unificar de alguna manera este ensamblaje familiar, y vienen al mundo lo que yo a veces risueñamente denomino como las palomas de la paz, que son los chicos que tratan de prevenir un nuevo cisma, digamos, en estos ensamblajes, que son, vuelvo a decir, uniones altamente conflictivas de momento, con un 60% de las parejas ensambladas se divorcian nuevamente, por lo menos en Estados Unidos, que son los que tienen estadísticas porque tienen plata para hacerlas, ¿sí? Ante este panorama, que es complejo, hay alguna alternativa que ellos han llamado living apart together, que es cada uno en su casa. O sea, mantener una relación de pareja con compromiso afectivo, con fidelidad, eventualmente con ayuda recíproca, pasando juntos fines de semana y vacaciones, por ejemplo, pero manteniendo los núcleos habitacionales, las unidades domésticas separadas, para evitar mezclar los chicos, sobre todo cuando los hijos ya no son muy pequeños. Este es un arreglo que es muy recomendable, pero que lo pueden aplicar solamente aquellos que tienen un nivel de autonomía económica y emocional suficiente para sostenerlo, porque muchas veces la gente decide convivir porque no tolera la situación de monoparentalidad, y entonces buscan el apoyo práctico, económico y afectivo de un cónyuge, ¿sí? De modo que algunos pueden mantener estar juntos y vivir separados, y de esa forma evitan los riesgos de la rivalidad, de la hostilidad, y también de los riesgos de la sexualización incestual que se dan en las familias ensambladas, en general entre hermanos afines, digamos, es decir, y también a veces entre padres afines e hijas afines. Es mucho más raro que ocurra entre una madre afín y un hijo afín. Estoy utilizando esta denominación en lugar de madrastras, padrastros, hijastras, etcétera, porque es derogatoria, digamos, la expresión que termina en astro. Entonces uso una expresión que han propuesto dos abogadas, Cecilia Grossman y Jenny Martínez Alcorta, para calificar de algún modo los vínculos por afinidad. O sea, refieren a madre afín, padre afín, etcétera, ¿sí? Pero a mí me parece que entonces tenemos que salir de la descripción fenoménica de las organizaciones familiares para entender cuál es el verdadero desafío para comprender, para operar con estas familias y para las mismas familias que están viviendo estas situaciones. No creo que tenga algún sentido discutir si las familias formadas por parejas del mismo sexo son favorables o perjudiciales para la crianza, que fue la primera objeción que surgió acerca de si los hijos serían también homosexuales o de si no serían objetos de abuso
Hoy día esto ya está superado, estas objeciones, y no creo que toda unificación imaginaria de un colectivo no deja de ser prejuiciosa. Digamos, los homosexuales no se parecen entre sí, al igual que tampoco los heterosexuales. Es decir, digamos, son categorías imaginarias que sirven a los fines de un postulado discriminatorio. Me parece que acá el tema central consiste en una tensión que existe entre el anhelo de vinculación emocional que tenemos las personas y la búsqueda individual de satisfacción vital. ¿Cuánto vamos a ceder o aportar o a negociar para la constitución de un vínculo? ¿O cuánto vamos a priorizar nuestra propia satisfacción? Y hay también otra tensión postmoderna, que es la que observo entre el apego y el deseo. Los niños necesitan estabilidad, se apegan a las personas y se apegan a los contextos geográficos, a las casas, y sufren mucho cuando los lazos de apego se ven desgarrados. En los adultos, sobre todo en esta cultura en que tiende a priorizarse el deseo, realmente el apego pasa a un segundo plano en este momento. Y eso genera en muchos casos muchos problemas en la crianza, porque además tenemos una tendencia en la parentalidad contemporánea a que haya padres que tienden a abdicar de sus funciones. Esto genera carencias en niños y en jóvenes. Cuando hay cismas familiares y recomposiciones, se hace más difícil cumplir con las funciones de cuidado. Entonces tenemos que la cultura de las sociedades de consumo hipertrofia el deseo, ya se trate de deseo erótico, deseo de consumir bienes o objetos, consumos de drogas que alteren el estado de ánimo y levanten inhibiciones. También hay una movilidad geográfica facilitada, lo cual por supuesto es muy agradable a la hora de viajar, pero que también favorece mucho desapego entre las personas por las migraciones, ya sea forzadas por cuestiones bélicas o migraciones que tienen que ver con cuestiones laborales. Hoy día hay mucho nomadismo laboral. Entonces, también vemos que se estimula la omnipotencia y se explota la sexualidad juvenil en la cultura contemporánea, y la sexualidad juvenil ha sido transformada en un objeto de consumo a través de la industria de la pornografía. Todo esto conspira contra la estabilidad, el apego y el cuidado que necesitan los niños y también los jóvenes. Los jóvenes, que aparentemente son tan desapegados, en realidad necesitan que los adultos estén estables para poder ocuparse de sus propios asuntos. A los jóvenes les interesan los pares, pero necesitan entonces que la retaguardia esté tranquila, y eso hoy día no se encuentra muy seguido. Ante todas estas modalidades nuevas y estas tensiones nuevas en la forma de familiarización, tenemos que encontrar alguna clase de balance entre lo que podría ser una reacción conservadora apocalíptica o una aceptación acrítica. Los procesos de transformación cultural implican siempre un costo, el conflicto y padecimientos subjetivos y vinculares, porque se genera anomia y hay una incompatibilidad conflictiva entre representaciones y valores tradicionales y otros valores y representaciones y prácticas alternativos. También hay que tener en cuenta que el orden familiar moderno, el hogar dulce hogar que muchos extrañan, implicó también muchos sufrimientos. Se cuidaron en general bien los chicos a costa de las mujeres. Los chicos fueron objeto de una atención esmerada que no tuvieron antes y que no tienen ahora, pero a costa de la reclusión de las mujeres y de su sacrificio laboral y erótico. Era muy caro. De modo que esto generó depresiones femeninas en las amas de casa, que han sido tratadas por las psiquiatras feministas en los años 70, y las fobias femeninas también, y padecimientos psicosomáticos en los varones. De modo que la modernidad tiene su propia forma de malestar cultural, y la posmodernidad trae otros, por supuesto. Entonces, más allá de las clasificaciones descriptivas entre familias monoparentales, nucleares completas, ampliadas, homoparentales, etc., se encuentran en este momento algunas formaciones que no se dejan clasificar. Una de ellas, por ejemplo, que encontré que me resultó muy sugerente,
es lo que llamé en su momento divorcios no consumados. Los divorcios no consumados son esas separaciones, pero donde no se hace el divorcio y donde la pareja, se mantiene la familia pero no la pareja. Entonces la pareja está separada, el hombre sigue de algún modo manteniendo la familia en el hogar familiar, él vive aparte, él puede entrar a la casa donde vive la mujer porque tiene llave y él sigue siendo su casa, ahora ella no entra a la casa de él. Con lo cual queda claro que tiene habilitada una vida erótica paralela y ella oficialmente al menos no la tiene. En un primer momento yo vi en estos arreglos que se ven sobre todo en muchas familias tradicionales una forma remozada de subordinación femenina, porque me parecía un arreglo muy poco conveniente para las mujeres, que quedaban como guardianes del hogar, mantenidas en una casa grande o lo que fuera, pero sin autonomía y sin reciprocidad en cuanto a la autonomía y a los cuidados por parte del marido. Pero también llegué a entender con el tiempo que esto muestra que a veces, así como digamos las uniones no son absolutas, las separaciones tampoco lo son, y que hay personas que genuinamente conservan lazos de afecto tierno que no desean perder, mientras que el amor-pasión ha caducado. Entonces, digamos, son situaciones que podríamos calificar de antiguas, pero que abren una interrogantes sugerentes para el futuro acerca de las uniones de pareja. También lo que veo es que aparece cada vez más una preferencia por una soledad ocasional. Personas que manifiestan estar muy bien solas, sabiendo que a la distancia sus seres amados están bien. Y esta es una situación cada vez más buscada. En este sentido, hay que entender que la soledad no forzosamente es sinónimo de desolación. Si muchos sujetos disfrutan de estar libres de compromisos y de la necesidad de atender a otros o de negociar entre sus deseos y los de los demás. Ustedes saben que en los países desarrollados, en muchos países desarrollados, un 50% de los hogares es unipersonal. Entonces, así como hay personalidades que son dependientes y depresivas y experimentan los periodos y las épocas de soledad como una carencia insoportable, otros alternan momentos de compañía con periodos de aislamiento satisfactorio. Yo creo que es necesario diferenciar las soledades elegidas, que son un logro psíquico, que requiere una autoestima balanceada y el desarrollo de intereses personales, de las soledades padecidas, ¿no? Todavía las mujeres padecen más la soledad porque la asignación tradicional de las mujeres a la familia ha fomentado una mayor vocación vincular. Para concluir, le tendría que decir que no hay conclusiones. No hay final para esta historia, no existe el fin de ninguna historia, porque queda abierto, ya que las formas de familiarización van mutando de acuerdo con los cambios materiales, tecnológicos y simbólicos de las culturas. La posmodernidad, por un lado, ha abierto un amplio margen para la individuación y para el respeto por la diversidad, pero inaugura nuevas formas de regulación social a través de la incitación del deseo y de la hipertrofia de lo que es el deseo. Entonces creo que se requiere un avance en el establecimiento de la conexión intersubjetiva, de la empatía, de la capacidad de pensamiento reversible, de identificación con la perspectiva del otro, con el fin de convivir, cuidar y compartir de modo favorable para todos los sujetos involucrados en las redes familiares. Muchas gracias. Bueno, ahora hay una presentación de psicoanalista Sergio Zabalza, psicoanalista, es integrante del equipo de familia del dispositivo de hospital de día del Hospital Carlos Álvarez, y es autor de numerosas publicaciones como Neoparentalidades, El porvenir de la diferencia, un artículo que hemos trabajado muchísimo en el equipo. Ha sido coautor de otros libros y autor: La hospitalidad del síndrome, Intimidados en Internet, La palabra que falta es una mujer, El lugar del padre en la adolescencia, y de numerosos artículos publicados en el diario La Nación y Página 2. No sé si quieres agregar algo más.
No, está muy bien. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Unas palabritas antes de empezar, porque esto es una universidad pública y está en peligro, y todos estos días, por lo menos en mi entorno y en lo que a mí respecta, he estado muy tocado por el ataque feroz que se está dando no solo en la República Argentina, sino también en toda la región. Hace poco, un par de días, el Antoche, que ocupa la presidencia de Brasil, decidió que quiere eliminar la educación pública y gratuita, y esto es un ataque a todo el mundo civilizado, y tiene que ver íntimamente con nuestro tema, con la cuestión de la familia, la transformación de la familia, todo el ataque a lo comunitario, al lazo social, está absolutamente imbricado en la situación actual. Debemos estar, es el ataque a la palabra, el cinismo de nuestro actual gobierno, que quiera discutir, no tengo ningún problema, me peleo con el que sea. El cinismo que hace gala nuestro actual gobierno, ese discurso hueco, vacío, orada el lazo social, orada la palabra. Toda esta gama de pseudo arte de vivir, terapias y, en fin, esta cuestión que está girando sobre la alegría y la felicidad y demás, es una manera de tapar la diferencia. La diferencia es el conflicto, y el motor de la vida es el conflicto, y si no hay conflicto no hay deseo, y si no hay deseo nos morimos, y somos muertos alegres. Entonces, reivindico, por supuesto, la universidad pública, y estoy muy contento por esta invitación. Bueno, a mí no sabía que tenía ganas de aplaudir algo así, así que me alegro de haber sido un posibilitador de esto. Pasando al tema político, no hay hombres y mujeres, hay palo, castración. Complejo, trae muchos problemas, irrita, muchos problemas, va a seguir trayendo. Pero en fin, quiere decir que no se trata del cuerpo anatómico, se trata de una posición frente a esta cosa rara que se llama la castración. ¿Qué es la castración? ¿Qué es la castración simbólica? Bueno, empecemos por lo más sencillo. No puedo decir ni quién soy, ni para qué estoy acá, ni porque nada en el lenguaje me puede explicar mi presencia en este mundo. Como decía Borges, vivir es muy extraño, es muy raro. Entonces, este lenguaje que me permite preguntarme no me da respuestas. Y además, este lenguaje genera en mi cuerpo una necesidad de satisfacción desviada de fines, que no se orienta por nada que tenga que ver con lo civilizado. De manera que somos sujetos, somos, como decía Hegel, una enfermedad de la naturaleza. ¿Qué tal? Pensar en la familia, pensar en la social, desde ahí invierte todo el punto de vista. Somos unos bichos que destruimos el planeta, nos matamos en nosotros, nos matamos y gozamos destruyendo al semejante. Hay un semejante, bien, ahí es para qué está, o me lo como o me lo cojo. Eso somos las personas. Partiendo de allí, tratamos de ver qué es lo que podemos hacer para civilizarnos y no terminar siendo unos muertos alegres. Freud decía que una pulsión de vida, bueno, y también dijo que había una pulsión de muerte. Quiere decir que hay algo en nosotros que tiende al lazo social,
lo único que los psicoanalistas tenemos que verificar cuando alguien viene, acude a nosotros, es si esa persona tiene acceso al lazo social o no. Pero hay algo más. ¿De qué depende esto? Depende de la relación que un sujeto tiene con ese goce desviado de fines, con ese goce que es pulsión de muerte. Entonces, partimos de que somos una enfermedad de la naturaleza, que nuestra posición como analistas es verificar si el goce de un sujeto tiene acceso al lazo social y que esto es lo único que nos interesa cuando recibimos a alguien. La única objeción que podemos hacerles a alguien que está orientado hacia un goce autoerótico. En este mundo que vivimos, toda la tendencia cada vez más es, coincido con Irene, a esta ruptura del lazo social. Hay una sociedad globalizada, adictiva a la computadora, a la pornografía, a los hombres, a las mujeres, a los medicamentos, a las drogas. Entonces, la relación de un sujeto con su goce, la relación de un sujeto con su goce, si algo del goce de este sujeto pasa por el otro, pasa por el semejante. ¿Hasta acá vamos bien? Relación de un sujeto con su goce. Incluso con los temas lacanianos, no se asusten. Son mañas que tenemos. Sujeto, goce. Esto lo llamamos mediación, y ahí puede haber cualquier cosa. Por ejemplo, una familia. ¿Qué es una familia? La familia es lo que presentifica y elude el incesto. Eso es una familia. Monoparental, homoparental, heterosexual. Lo que presentifica y elude el incesto. Instaura la prohibición y al mismo tiempo alienta la transgresión. ¿Qué diferencia puede haber entonces respecto de la cuestión anatómica? Nada. Toda la persecución a la homosexualidad de los últimos siglos es un prejuicio, en fin, no hay que abundar mucho en eso. No sé si están enterados, hace un par de días salió la noticia que el Senado de los Estados Unidos nombró como jefe máximo del ejército de los Estados Unidos a un gay, un tipo de 47 años, activista por los derechos de los gays, jefe del ejército de los Estados Unidos. El ejército era el símbolo de la virilidad. ¿Sí? Ahora, al frente del ejército de los Estados Unidos hay un gay. Pero no es novedad que entre los militares se practicaba la homosexualidad. Alejandro Magno tenía amores con sus generales, y Alcibíades, que estaba enamorado de Sócrates, era un militar admirado en la Grecia clásica. La historia va y viene, no es lineal. Bien, tenemos entonces ¿cuál es
en qué consiste esta posibilidad de que un sujeto acceda al lazo social y cómo este lazo social está organizado hoy en un mundo globalizado. Partimos de esta base de que la anatomía no nos brinda la posición que cada sujeto tiene respecto de su goce. Hay mujeres, incluso con una elección heterosexual, cuyo desempeño del acto sexual es muy masculino, absolutamente activo, y hombres que son absolutamente pasivos. Y si se juntan y se encuentran, qué suerte, son felices. ¿Alguien puede objetar eso? Recién Irene decía, los homosexuales no son todos iguales, los heterosexuales tampoco. Hay una psicoanalista que se llama Paulette Soler, ustedes deben haber oído hablar, que dice: las regencias del otro se terminan al borde de la cama. Es decir, que en el acto mismo el goce está totalmente por fuera de los semblantes que andan pululando por el mundo, donde un señor tiene que ser firme, seguro, y una chica, qué sé yo, que esta cosa trillada y estereotipada que, en fin, a veces sirve, a veces no. Vamos un poquito entonces a cómo se entiende, de qué depende de que un cuerpo esté habitado, que un cuerpo adquiera un semblante masculino o un semblante femenino. ¿De qué depende? ¿Depende de la anatomía? Decimos que no. Es más, según Lacan, cuando Freud dijo que la anatomía es el destino, según Lacan, lo que Freud quiso decir, el inconsciente es la política. Quiere decir que de la manera en que se tramita esa pulsión, esa satisfacción, dependerá si alguien está más del lado del masculino o del lado femenino. Si no se entiende, por favor díganme, porque si no, no quiero caer en la jerga lacaniana y no se entienda. ¿Sí? Pueden levantar la mano, discutir, pelearse, todo lo que quieran. Bueno. Hacemos esta repartición entonces. Un lado masculino. Y acá ponemos una interrogación. Y decimos que en este lado masculino hay hombres y hay mujeres. Porque según Freud, fálico, castrado. Es raro, ¿no? Es rarísimo. Es rarísimo. La clínica le demuestra a Freud que todos tenemos en la cabeza algo, alguien, una otra, un otro que puede hacer todo, que se las coge a todas, a todos y todo al mismo tiempo, ¿no? El famoso padre de la obra. Entonces, hay uno que puede con todas. Y el resto, después venimos nosotros. Olvídense de los matemas, yo los fui escribiendo porque ya es mi manera. Después venimos nosotros, los neuróticos. Recién yo la escuchaba a Irene cuando se refería a las ventajas de los varones. De los varones que viven solos y de Tinder y demás. Pero les puedo saber cuando uno recibe un varón que está con el Tinder, que tiene 40, 45 años, que tiene plata, que tiene todas las prerrogativas del macho y demás, y es un pobre pelotudo. Es como para
¿De qué sirven esas prerrogativas? De manera que no estamos negando un ordenamiento social que sigue siendo absolutamente agresivo para con las mujeres. Por Dios, en este país todo el tema del femicidio hay que abundar mucho. Pero en la relación de un sujeto con su goce, ¿de qué le sirve esa prerrogativa? Sabemos también, espero que no se enojen mucho, pero hay muchas chicas, el machismo es un fenómeno que padecen las mujeres, pero que también lo fomentan las mujeres, las madres. Entonces la cosa es muy compleja, ¿Qué cosa misteriosa hay para esa mujer que le da cierta prioridad al hijo varón? Y es una mujer que ha sufrido en su historia toda la novela de atropellos, pequeños atropellos de preferencias y de machismo que ejerce todo el tiempo. Es muy complejo. Hombres y mujeres del lado masculino, identificados con este ordenamiento. Un sujeto con su goce, un goce fetichista, el del tipo, ¿no? Los hombres miran y dicen, recortan a la mujer en pedazos del cuerpo. Pero las mujeres también. Histérica, identificada secretamente con algunas partes del cuerpo que después se horroriza porque la quieren por sus pedazos del cuerpo. Es muy raro. Es dramático. Es dramático. ¿Hay algo distinto en esto? ¿Hay algo distinto en esto según la anatomía? Bueno, no. No. Histeria, neurosis obsesiva, no dependen del cuerpo, no dependen de la anatomía. Dependen que alguien ocupe el lado de tener o el lado de no tener. No tiene que ver con el cuerpo. Me pongo del lado del que tengo y entonces toda la impotencia que no lo puedo usar, o me pongo del lado del que no tengo y envidio a los que sí tienen. No depende del cuerpo. Y una familia se genera a partir de este malentendido. Sean dos cuerpos de varones, dos cuerpos de mujeres. No sé si vieron la película Mi Familia. Vos la viste, seguro. No, creo que son. No sé. Es por ahí. Una estadounidense que hace poquito. Mi Familia es una película estadounidense. Dos mujeres lesbianas, muy en el mismo sentido que traía Irene, conservadoras, una familia tradicional. Sí, la Familia tradicional. Era increíble porque estas mujeres antes de tener relaciones sexuales miraban pornografía de hombres y con eso se estimulaban. El drama de ellas era, tenían miedo de que su hijo de 15 años fuera gay. Ambas estaban tomadas por un fantasma más típico de las madres. Supuestamente heterosexuales, y ellas eran homosexuales, absolutamente consentían a esa ilusión sexual. Entonces hay un goce de este lado, un goce fálico, un goce fetichista al que pertenecen tanto hombres y mujeres. Sí, y esto no objeta toda la cuestión del machismo y de toda la reivindicación absolutamente justa de la lucha de las mujeres.
Nos estamos refiriendo al punto de vista de alguien, cómo alguien se relaciona con su goce. Y la clínica psicoanalítica demuestra cuando una mujer puede pescar su identificación masculina, cómo cambia su vida. Su identificación masculina, cómo su queja está orientada hacia sostener al varón. Porque cree que hay un varón que puede. Porque prefiere creer que hay un varón que puede antes de aceptar que el varón es nada más que una persona. Y cuando alguien, una mujer o una persona en posición de no tener puede pescar esta identificación, cambia su vida. Le deja de otorgar ese poder fantasmático a este macho varón amo, el mismo que comentaba Irene, y que por supuesto a ese amo no le sirve de nada ese poder. Pero acá vamos a este lado. Acá está la mujer. Que la vamos a caracterizar, y este es el punto, como la diferencia. Quiere decir que tenemos un lugar de hombres y mujeres, y en este lugar de lo castrado tenemos la diferencia. Tenemos una hegemonía fálica y tenemos acá una diferencia. Cuando veníamos en el viaje se posó con un cierto diálogo con Irene, que ojalá que podamos continuar y demás, y no nos empieza a ponernos de acuerdo, sino explayar, desarrollar la diferencia, precisamente, porque la pregunta era cuál es el lugar de la hegemonía. ¿Necesitamos hegemonías? No necesitamos hegemonías. Las hegemonías son culturales, las hegemonías son estructurales, ya vienen desde antes de las culturas. Todas preguntas me parecen fantásticas para pensar, por ejemplo, el tema de la familia, la hegemonía fálica. Necesito un poco de agua. Si no empiezo con los parecidos que desnuda mi fantasma. La hegemonía tiene que ser siempre fálica, es el falo. ¿Qué es el falo? El falo es el pene. Desde Lacan, el falo no es el pene es la parte del cuerpo más accesible por la detumescencia, el falo para describir qué sería el falo. ¿Qué es el falo? Pura falta, pura fragilidad. No hay cosa más frágil que un pene erecto. Basta un gesto de una mujer para destrozarlo. Por eso algunas se ríen, creo que de sus picardías se acordarán. Por eso cuando hablan de la fortaleza del hombre, bueno, yo soy varón, ¿no? En fin. Esta diferencia, si todo no está mal, se engancha con algo del falo, con algo del lazo social, con algo de lo que nos hace comunes, de lo que nos hace comunes. Pero por otro lado, se engancha con otra cosa, que es lo absolutamente singular. Esto que es absolutamente singular es lo que corre peligro. Porque toda esta cuestión adictiva, autista, individualista, es lo que está haciendo que terminemos todos
siendo soldaditos del consumo. Todos soldaditos del consumo, del Tinder, en fin, de lo que fuera. Acá se refugia la diferencia. Y en esa diferencia está lo más vulnerable, lo más íntimo, lo más reñido con el sentido común. Y ahí, y en ese lugar está el origen de los síntomas. Pero nosotros tenemos mucho respeto por los síntomas, no estamos en los problemas. El síntoma es la creación de un sujeto. Nos servimos de los síntomas para poder trabajar. Toda la tendencia globalizada es a erradicar los síntomas, erradicar la diferencia. Piensen que toda la medicalización actual apunta a borrar los síntomas. No sé si tuvieron si escucharon a alguien que está tomando fluoxetina, Prozac y todas esas cosas. Entran algunos en una cosa maníaca bastante tonta, alegre. Porque está tapando los síntomas. Quiere decir que más allá de los cuerpos, que más allá de las modas, que más allá de si lo hacemos de a 3, de a 4, orgía y demás, todo esto son vestiduras que cada época toma para poner en juego el goce de los sujetos. Y que cuando nosotros escuchamos a una persona tenemos que estar atentos. Si esa persona tramita su goce en el lazo social, ya sea por la vía del tener o del no tener, y qué síntomas le trae a esta persona esa elección de estar en el lugar del tener fálico o del no tener. En ese punto es donde podemos encontrar la singularidad que hoy está amenazada y que es nuestro único tesoro. Entonces, los analistas estamos hoy haciendo una obra artesanal, frente a toda la medicalización, esta cosa brutal, bestial, hueca, tonta. Seamos alegres, seamos felices, cumplamos los mandatos, estemos a la altura de no sé qué. Lo nuestro es que alguien se pueda escuchar, que alguien pueda darse un lugar para atender a su goce de una manera que incluya al otro, de registrar su diferencia. Escuchen, hay gente, hay personas que están quizás meses manteniendo relaciones homosexuales solamente como acting. Es muy importante poder escuchar. Porque si caemos en los discursos reivindicativos, seamos libres y cada uno elige el sexo y cada uno elige el nombre, no es por ahí. Es como cada uno consiente algo con lo cual nació y que es su goce singular. Y nunca nos llevamos bien con nuestro goce. Nuestro goce nos traiciona.
Un sujeto solo se pelea consigo mismo. Solo se pelea consigo mismo. Entonces, eso no quiere decir que esté siendo de canallas, el entorno, la familia, lo que fuera. Pero el punto central es cómo un sujeto se lleva con esa satisfacción que no se ajusta a fines y que está desviada. Para ir terminando, como iba a pasar. Familia, lo que presenta y elude el incesto. Si nosotros, el último punto decisivo, la familia tiene que ser el lugar del malentendido. Donde habita la diferencia. Les puedo asegurar que no hay nada que destroce más la subjetividad de un chico que esos padres que siempre piensan igual. Donde los padres piensan distinto, ahí se aloja un chico, como síntoma de la pareja parental. No importa si son gays, tienen 3. Vieron que ahora en algunos casos nombran a los chicos con el nombre de la madre, si se trata de una pareja lesbiana, el nombre de la madre, el apellido de la otra madre y el apellido del donante. ¿No? Todo dice, si hay diferencia, entonces un chico encuentra su lugar. Bueno, hasta acá y después seguimos. Gracias a los dos. Bueno, ahora pasamos al espacio de preguntas. Van a andar con el micrófono los chicos acá de la organización para que se pueda escuchar mejor, porque es medio grande la hora. Hola, me gustó mucho la expresión de Irene que habló de reservorio de vincularidad. Me gustaría si se puede explayar un poquito más sobre eso. Mira, yo me refería al hecho de que a veces se rotula apresuradamente este proyecto que hoy empezamos a ver en muchas mujeres jóvenes de maternidad a solas, es decir, de engendrar un hijo prácticamente por los propios medios, como una expresión de narcisismo, como si hubiera una arrogante prescindencia del concurso de un hombre, una expresión de omnipotencia. En realidad, lo que yo planteé es que la maternidad a solas, por elección, es por elección hasta por ahí nomás, porque si estamos en este periodo cultural en el cual el emparejamiento se hace tan difícil y quedan sectores importantes de mujeres sin formar pareja, cosa que les trae sufrimiento por la vocación vincular que las mujeres han desarrollado más que la mayoría de los hombres por la ancestral dedicación a la familia. Entonces, esta posibilidad de autoengendrar un hijo, digo autoengendrar no en un sentido biológico, sino en un sentido social, de asumir solas la parentalidad social de un hijo, ya sea a través de continuar un embarazo casual, inseminarse o adoptar, creo que es un reservorio de vincularidad en un mundo donde el vínculo está escaso. Entonces, en ese sentido, creo que no solo no son más narcisistas que otras mujeres madres y argentinas, digamos, que tienen sus hijos de la forma canónica con un esposo legal, sino que hasta podría ser que tuvieran un anhelo mayor comparativamente de establecer una relación emocional y de cuidado con otro. Yo me refería a eso. A mí me gustaría hacer una pregunta a Sergio con respecto al punto que tomaste cuando hablaste, por ejemplo, de las personas que mantenían relaciones homosexuales como un acting. Cuando después de eso dijiste, bueno, la cosa no se quedaba solamente en decir cada uno es libre de elegir el género, no,
y demás. Si podías profundizar un poquito más en eso. Y claro, parte de lo que llamábamos castración es que yo no elijo mi nombre, tampoco elijo mi sexo ni elijo mi goce. Con lo cual hay algo que me habla. Y estoy peleado con eso. Eso es un neurótico. Consentir a este goce que me habla y que me determina es decir, consentir no así nomás. Me acomodo, lo vacío de lo sentido y, en fin, muchas de las cosas que ustedes ya se conocen, ese tratamiento del trayecto del análisis. Pero precisamente tiene que ver con esta cuestión de poder convivir y servirme de ese núcleo. Es decir, entonces hay personas, y yendo a tu pregunta, sí, que por una fantasía de sometimiento tienen, por el caso que conozco, relaciones con una mujer, que mantiene relaciones con mujeres como un acting, porque no tolera, en su fantasma, no tolera su atracción por un hombre. ¿Entienden? No pido que estén de acuerdo, me interesa que se entienda el razonamiento. Un fantasma de sometimiento al varón, y como lucha contra ese fantasma, aparece el acting y aparecen las relaciones con mujeres. Evidentemente a esta persona ese arreglo no le sirve. ¿Está? Buenos días. Antes que nada agradecerle a los profesores el espacio. Y es para Sergio la pregunta también, tiene que ver con respecto a, se relaciona a la del compañero, ¿qué sucede con el sujeto peleado con ese goce? Vos recién justo lo abordabas y decías de que, bueno, es el neurótico, pero me queda como algo de duda ahí respecto de eso, ¿qué sucede con eso? Y quería aportar también de que hay una autora que menciona todo lo que habló Irene, Sergio, que es bueno, Beatriz Preciado, y habla de el momento que vive el paradigma del capitalismo hoy, de industria fármaco-pornográfica, era con la unión de los dos, lo que decían, así que me pareció muy interesante. Bueno, respondo a la primera parte, quizás después la segunda, y tengo algo para decir. ¿Qué pasa con un neurótico que está peleado con su goce y hace síntomas? En el mejor de los casos, hace síntomas. Y lo nuestro es poder pescar en qué consiste ese síntoma. Es difícil, porque alguien puede venir y decir, yo vengo porque me peleo con mi papá. Pero tenemos que escuchar mucho ese sujeto, porque en realidad ese sujeto dice, yo vengo como me peleo con mi papá. El síntoma es que la palabra del otro es que él siempre hace lo que dice el otro. Entonces, alguien viene por algo y después descubre que su síntoma es otro. Pescar eso es difícil, es un arte. Hay que escuchar la enunciación de un sujeto. Recuerdo ahora a alguien que decía, tratadme porque me dijeron, porque me hicieron, porque me preguntaron, y siempre el me. Bueno, empezamos con el me. Era un poco la intervención. Todo el mundo le hacía. ¿Sí? Pescar eso es difícil. Es el arte del analista y vale la pena entrenarse en eso. La segunda parte que me parece interesantísima se la dejo Irene. Eso y de hecho también lo que mencionabas vos, esto de borrar la sintomatología. El profesor Leduc en Estados Unidos está investigando acerca de una pastilla, un medicamento para borrar el estrés postraumático. Claro, borrar el estrés postraumático. Te agradezco por esto. Borrar el estrés postraumático es borrar la singularidad. Singularidad igual trauma. Igual trauma. Lo nuestro, en el mejor de los casos,
tenemos inscripción del trauma, porque el psicótico no tiene inscripción del trauma. Y esto va en total sintonía con lo que va a la época. Borrar la tragedia. Estamos todos bien, estamos todos felices. Están todos despedidos, sean felices. ¿No? Borrar la tragedia. Sí, respecto del concepto de régimen fármaco-pornográfico que creó antes Beatriz, hoy Paul Preciado, creo que es una buena herramienta teórica porque justamente da cuenta de una realidad, de la enorme rentabilidad que tiene en este momento tanto la industria farmacológica como la industria de la pornografía. Y va en el mismo sentido de lo que yo planteo acerca de que la contemporánea modalidad de regulación social ya no pasa como estábamos acostumbrados a ver por la represión, por la censura, por la supresión de los sujetos disidentes, sino por la incitación del deseo y justamente la utilización de ese deseo y de ese, como diría acá mi copanelista, ese empuje al goce, podría ser en tu lenguaje, ¿no? que es propio de la época. Sin embargo, me parece que nuestro Paul extravió el camino gravemente. Cuando escribió La pornotopía y de algún modo presentó este concepto, a mí me resultó un pensadore muy interesante. Cuando escribió el texto yonki, creo que verdaderamente se equivocó. Es decir, me parece que en ese texto yonki donde ella en lugar, donde yo sigo pensando que es Beatriz, en fin, que no se ofenda, total no está. Digamos, Beatriz Preciado en el texto yonki experimenta con aplicarse testosterona en gel para producirse un proceso de masculinización químico. Con lo cual, podría uno pensar que ya que no puedes vencerlos, únete a ellos. Es decir, que una vez que ha denunciado las formas de regulación social farmacológicas y pornográficas, utiliza el mismo recurso en lugar de oponerse a ellos. Eso ya me parece a mí el primer error, porque creo que la postura deseable es la resistencia. En segundo lugar, encuentro en Beatriz Preciado una idealización de la masculinidad que no comparto. Cuando dice que cuando ella se aplicaba testosterona en gel, se sentía fuerte, ágil, inteligente, con ganas de follar, dicho esto en español, y de recorrer la ciudad a grandes pasos. Bueno, la verdad es que yo creo que también las mujeres, aunque no tengamos tanta testosterona, de vez en cuando podemos tener ganas de follar, algo pensamos, y podemos caminar un poco mientras la esquina. Y por último, y la guinda de la torta, no quise decir nada malo, perdón, es que ella, por ejemplo, se complace en decir que quiere ser un cis macho, pues la denominación de cis es en contraposición a trans, o sea, un macho natural, nacido macho, y tener sus prerrogativas y ser el amo, sin excusas. Bueno, acá corresponde que vaya a otro kiosquito, no es del feminismo, digamos, a puerta de al lado en todo caso, porque si justamente el feminismo lo que ha planteado no es que le resultara agraviante la representación de la diferencia sexual o de las diferencias o de la diversidad sexual, sino que lo que resultaba agraviante era la jerarquía que se construye sobre la base de las diferencias entre los sexuales entre los sujetos. El hecho de que se haya creado una jerarquización de los sujetos sobre la base de su sexualidad. Beatriz Preciado o Paul Preciado tira a la basura la diferencia, pero reivindica la jerarquía. Otro negocio, digamos, tiene todo el derecho, pero que no se fija feminista. Sí, ¿qué tal? Una pregunta para Irene.
Me llamó muchísimo la atención cuando mencionaste ese deseo de maternidad que aparece espontáneamente, y me acordé de una entrevista que le hace Luis Horsten a Piera cuando viene a Argentina, a la APA, en la que hacen una distinción bastante tajante entre deseo de maternidad y deseo del hijo para la madre, como algo meramente narcisista. Y digo, esto se ve en la clínica, esto se ve, esta distinción entre el deseo espontáneo por la maternidad y, ¿cómo decirlo?, el deseo narcisista para satisfacer con fantasmas, o ya no sé cómo fuese. Mi idea es que habitualmente el proyecto de un hijo surge de deseos narcisistas, inicialmente. Es decir, que cuando se habla del deseo de ser, el deseo de ser madre, es un deseo ligado al propio ser, no un deseo ligado al advenir de otro ser. Esto creo que se ha dado, como dije, creo que estas configuraciones subjetivas tienen fecha. No creo que haya tendencias subjetivas ahistóricas. Creo que parten de la modernidad, de lo que Wallenberg llamó la creación de la madre moderna. Entonces aparece este deseo de ser madre. Me parece que los varones también, cuando lo tienen, que es mucho más escaso, porque bueno, hay un involucramiento diferente en la procreación, el deseo masculino es de clonación, por eso es tan grande la preferencia por el hijo varón. Y están los que le compran la camiseta de Boca cuando está en útero, por ejemplo. Digo de Boca o de cualquier otro tipo. Me refiero que hay un deseo de autoduplicación. Así que cuando inventaron la clonación, cuando nuestro actual y pretérito secretario de Ciencia, ministro de Ciencia y Tecnología, participó en el equipo del doctor Ian Wilmut para crear a la oveja Dolly, y se creó ahora la posibilidad de que los seres humanos nos clonemos, en realidad la fantasía siempre ha sido una fantasía de clonación. Pero eso sufre un proceso de trabajo psíquico a lo largo de lo que es un embarazo, el nacimiento de un hijo, es decir, que lenta y trabajosamente, en los casos favorables, se va reconociendo que ese hijo tiene un patrimonio genético e identificatorio con el otro progenitor, que viene muy bien para cuando se porta mal o nos da disgustos, y entonces uno puede decir porque es tu hijo, ¿no es cierto? Y también que es una persona totalmente distinta y que nuestra fantasía de clonarnos debemos renunciarla, porque nunca sabemos lo que nos va a tocar en suerte. Y entonces a veces logramos reconciliarnos con ese otro que es mucho menos parte de uno de lo que nos gustaría. ¿Sí? Acá, Dani. Irene, en relación a las consideraciones sobre el patriarcado atrofiado, estos divorcios no consumados tienen dos partes. Sí, esto sería un ejemplo del patriarcado atrofiado, y si dentro de los divorcios no consumados piensa también aquellos que funcionan dentro de un mismo dentro de un mismo hogar, dentro de una misma casa, lo edilicio me refiero, por lo que puede promover en relación a las situaciones de violencia. Ya. Yo no recuerdo haber hablado de un patriarcado atrofiado. Esa patentada voz. Lo tomé, entonces se lo explico como yo lo escuché así, en relación a que aparece desde lo manifiesto, como que se va desdibujando, resquebrajando en el tiempo, y uno en la clínica lo sigue escuchando a veces tan patente como hace años. Ajá, entiendo, sí. No, yo creo que a lo que aludía con lo de divorcios no consumados, porque lo primero que a mí me surgió por el hecho de yo estar formada en el campo de los estudios de género y comprometida con las teorías feministas,
Lo que rápidamente percibí es la inequidad del arreglo. El marido entrando al hogar que sigue siendo de la familia como si fuera su casa, a veces comiendo allí en conjunto con algún hijo que queda en el hogar, la mujer no pudiendo entrar al departamento del marido, la mujer con una vida dedicada a la familia y en todo caso si hay alguna relación amorosa o erótica que tenga que transcurrir en la clandestinidad, manteniendo el estatuto de dependencia. Eso es lo que yo vi en primer lugar y no creo que sea errado, creo que es verdad. Pero a la vez, lo que entendí después es que las personas se aman de muy distintas maneras y que esto ocurre efectivamente, como vos decís, en matrimonios que conviven, porque hay muchísimos matrimonios monogámicos prolongados que conviven y que ya no tienen relaciones sexuales y no se desean más, y sin embargo quieren seguir juntos, se tienen un profundo cariño, aman la institución familia, aman el vivir junto con alguno de los hijos que va quedando en el hogar o no, aman la casa, aman el coche, es decir, digamos, todo lo que han, la construcción, los amigos, las parejas, la cuenta de banco, ¿qué tiene de malo? Digamos, me vergüenza, ¿se entiende? Aman toda esa construcción social, afectiva, y antes a veces, desde una posición tal vez más adolescente, más iconoclasta, uno gritaba rápidamente hipocresía, ¿no es cierto? Pero tal vez no sea hipocresía, tal vez sea como un pacto aceptable, siempre y cuando la autorización para un erotismo extraconyugal sea mutua y recíproca. Ese es un paso que no se ha dado y en general estas uniones donde no se consuma la separación, pero hay una separación de hecho, se mantienen a expensas de la clausura erótica femenina y es una gran injusticia. Y yo creo que sí, que hay injusticias y que si bien en el fondo todos no somos nada, en el frente es distinto y el frente existe. ¿Qué tal? Buenos días. Esta es una pregunta para la doctora Irene. ¿En qué encajaría ahora la familia conformada por la madre adolescente y un padre también adolescente? ¿En qué se les podría encajar o cómo se les podría denominar como ellos también podrían formar una familia actualmente? Lo más común es que cuando hay un embarazo precoz, estas familias, estos núcleos, permanezcan durante un tiempo integrados en alguno de los núcleos de origen. En los sectores populares, sobre todo, es muy común que vivan, además por una cuestión de precariedad, de carencia, es común que vivan en la casa de los padres de alguno de ellos y que de algún modo los cuidados destinados al hijo sean compartidos, en los casos favorables, con la madre, ya sea de la mujer, en general de la mujer, pero a veces con la madre del marido. Es decir, que no solamente la casa de habitación, la unidad doméstica se comparte, sino que se comparten los roles. Es decir, tanto el rol de provisión como el rol de cuidado del niño es compartido con los adultos, porque estos adolescentes no son todavía suficientemente maduros. En otros casos, que esto lo he visto más en clases medias, no pasan a convivir, sino que mantienen la relación, pero queda la mujer en su núcleo de origen y el varón en el suyo y se visitan. Digamos, en general hay un auge nuevo de los embarazos precoces y no deseados en sectores medios, y yo creo que es un subproducto de la sexualización compulsiva y de la impulsividad que está primando en esta época de la historia, porque antes lo habitual era la pauta de maternidad precoz y a veces sin concurso del padre en sectores populares, y ahora se está viendo más en sectores medios. Me parece también que en ese sentido la Iglesia ha tenido un triunfo, esperemos que temporario, en lograr que su discurso antiaborto prendiera en muchos hogares.
y que esos embarazos que deberían haber sido posiblemente interrumpidos para permitir un desarrollo más autónomo personal de los padres tan jóvenes siguen su curso. Veremos cómo evoluciona la cosa a lo largo de las generaciones. Una última pregunta. Bueno. Una preguntita. ¿El momento político es un efecto de esta nueva forma de vincularidad? El momento político actual. No sé, me surge esa relación con lo que mencionaba el psicoanalista acá. ¿Quieres contestar? No, diría que en todo caso es que al revés. Las formas vinculares vienen por los momentos políticos o por los momentos de antipolítica. No sé si escucharon el Día de la Mujer. Habló Gabriela Michetti, que es la vicepresidenta de la Nación, y dijo que la mujer es un complemento del hombre. Ustedes son un complemento del hombre. Y pareciera ser que eso es como la restauración de un orden viejo. Ya uno escucha eso, la verdad que lo único que puede hacer es reírse. Yo de ninguna manera creo que Gabriela Michetti cree en eso, sino que sabe que el falo, que los hombre y mujer son puros semblantes, construcciones del lenguaje, y que entonces ella no necesita enrolarse y tomar un compromiso feminista, porque sabe que son meras ficciones del lenguaje. Y lo único que interesa hoy al discurso de la antipolítica que gobierna el planeta es la ley del mercado. Somos todos consumidores. Gocen, sean felices, borremos la diferencia, borremos el conflicto. Creo que el neoliberalismo, el capitalismo tardío, como mencionaba Irene, genera un tipo de vínculos con todas estas formas familiares que hemos estado viendo. Bueno, muchas gracias. Le damos un